Buenas tardes, ¿cómo está usted? Soy su hermano Juan Carlos Soto. Esto es Hablemos de la Biblia, directamente desde www.radiobendición.cl. Se nos pregunta a través de Facebook, ¿qué significa ecumenismo? Ser ecuménico, ¿qué significa esto? ¿De dónde viene? Que ya se está escuchando con bastante regularidad este término entre las iglesias. Ecuménico, ¿qué significa eso? Eso ha dado pie a poder hacer un atisbo de estudio, el cual quisiéramos compartir con usted en el nombre de Jesucristo, para que usted lo pueda compartir también con sus maestros, diáconos, oficiales o predicadores. Ecumenismo. Por movimiento ecuménico se entiende las actividades e iniciativas que se emprenden y organizan para fomento de la unidad de los cristianos, según las diversas necesidades de la Iglesia y las diversas circunstancias temporales. El término ecumenismo proviene del latín oecumenicus y del griego oikumenicus, y este a su vez de Eukoumené, y significa lugar o tierra poblada como un todo. El término ya era usado en el Imperio Romano para referirse a la totalidad de la tierra conquistada. Sin embargo, en la literatura de la época romana, el término tenía un significado político imperial que superaba el sentido geográfico. Implicaba el mundo como una unidad administrativa del Imperio Romano. Claro, primero empezó con el término de ecumené como un territorio, un pedazo de tierra. Claro, en todo caso, el Imperio Romano era un pedazo bastante grande. Y luego el concepto se empezó a variar y ya no era tan solo el territorio, sino que la parte del cosmos, la parte de las personas, en el sentido único de un terreno, pero incluyendo a las personas que en él habitaba y la unidad de estas personas. En los evangelios, el término eucumené es poco utilizado como tal. Por ejemplo, en Lucas 2:1 se señala: sucedió que por aquellos días salió un edicto del César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Ahí ocupa la palabra eucumené. También el diablo tienta a Jesús ofreciéndole todos los reinos de la tierra, ocupando también el término eucumené. Lucas 4:5. Nadie, entendiendo el verdadero significado del ecumenismo, podrá decir que es algo malo, sino por el contrario. El problema radica en que es imposible unirse y mezclar la sana doctrina que cada uno entiende como verdadera y obligarla solo para unir aspectos menores como un posible bien mayor. La palabra ecuménico no es mala en sí misma, al contrario, la unidad del cuerpo, la unidad del pueblo, llamémoslo así, obviamente que es buena. Ser ecuménico es bueno, buscar el ecumenismo es bueno. El tema está ¿a qué costo? Si buscamos la unidad de los creyentes en lo disperso que somos, sería muy difícil y casi imposible, porque tendríamos que dejar no tan solo liturgias, sino que también doctrinas. Algunas personas piensan que las diferentes, comillas, religiones o entidades espirituales que tratan de reunir, religar al Dios con el hombre, tenemos cierta diferencia simplemente de liturgia, que algunos cantan con coros y otros cantan con pandero, pero es más que eso. También se entra a mezclar la doctrina, y ese es el problema del no al ecumenismo. Mire, hagamos cuenta que las iglesias empiezan a abandonar ciertas prácticas que tienen para buscar la unidad, la parte ecuménica. ¿Dejarían los católicos
de adorar a la Virgen María y a los santos en pos del ecumenismo? La respuesta es no. No harían eso, nunca. Los cristianos protestantes negarían la deidad de Jesucristo en pos del ecumenismo, tampoco. Es imposible. Es como sacarle la base al cristiano protestante en decir que Jesucristo es Dios. Los testigos de Jehová reconocerían que Dios es trino y que Jesús no es una creación y el Espíritu Santo es una persona y no una energía activa en pos del ecumenismo, tampoco. Es imposible. Son las bases de su fe. Independiente que estén equivocados o estén muy ciertos, según ellos, ¿cierto? Es el piso de su fe. Entonces sería imposible que ellos pudieran transar ese tipo de pensamiento. Los bautistas reconocerán que más cuando venga lo perfecto, 1 Corintios 13, es Cristo y no el canon bíblico, aunque no sean protestantes, porque ellos no salieron de la reforma de Lutero en pos del ecumenismo. La iglesia bautista, no sé, lo tienen como un bien mayor en realidad el no sentirse protestantes. Ellos no nacieron con Lutero y Calvino o Hus. Ellos no nacieron con Wesley. Ellos nacieron, según su historia, de mucho más atrás, incluso de los pies de Jesucristo, que al verse que la Iglesia Católica Apostólica Romana, que era la iglesia que nació en los pies de Jesucristo, empezó a apostatar y a idolatrar, simplemente se apartó a las montañas. Dais los montañistas, los valdenses, baptistas o anabaptistas. Entonces es difícil para un bautista simplemente soltar su doctrina para unirse a una comunidad espiritual. Los mormones reconocerían que José Smith nunca recibió las tablas del ángel Moroni, dejarán de bautizarse por los muertos, tomarán café y Coca-Cola en pos del ecumenismo. Tampoco. Puede ser que la Coca-Cola y el café la tomen, pero negar que José Smith recibió las tablas y dejar de tener esa práctica de bautismo por los muertos tan solo por la unidad de la fe, de tener una sola religión o un solo ecumené, délo por negativo. Los adventistas guardarán el día domingo como día de reposo, comerán cerdo y conejo y no escucharán los consejos de Elena de White en pos del ecumenismo, tampoco. Porque los adventistas empezaron como un movimiento adventista. Luego llegaron a conformarse quizás una denominación más, con personalidad jurídica y todo. Pero al principio eran un movimiento adventista, y cuyo pilar son las revelaciones de Elena de White. Dejarán todo eso y guardarán el día domingo en vez del día sábado, simplemente por mantener la unidad ecuménica. La respuesta es no. Los unitarios, o los que nosotros llamamos los solo Jesús, se bautizarán en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y al saludarle le dirán que Jehová te bendiga y te guarde, en pos del ecumenismo. Seguramente los que están a favor del ecumenismo religioso dirán que nadie tiene que cambiar su forma de pensar para alcanzar la unidad. No se preocupe, hermano, usted siga pensando lo que piensa, usted siga diciendo que Jesús te bendiga, siga bautizándose por los muertos, siga adorando a la Trinidad, siga adorando las imágenes. No se preocupe, esas cosas que nos separan, no las tomemos en cuenta, pero busquemos las que nos unen. Ese es el engaño de la forma ecuménica en estos últimos tiempos. Dice, pero la pregunta nace en forma espontánea. ¿Qué nos une entonces? El amor al prójimo y el deseo que esté este hombre prójimo restaurado. Si fuera por eso, nos hacemos todos miembros de la Cruz Roja Internacional o del Club de Leones o del Rotary Club. Claro, o sea, si fuera por eso, si fuera por el altruismo, ¿no? Por el altrua, por el amor filial al otro,
¿no? Simplemente nos hacemos todos filiales a la Cruz Roja o a las Damas de Blanco, pero no necesariamente tendríamos que unirnos como una sola religión ecuménica, porque las cosas que nos desunen son doctrinas, y no simplemente situaciones de liturgia, formas de llevar el culto, que algunos cantan con guitarra eléctrica, otros cantan con bombo. No, ese no es el punto. El tema es doctrina, y nada más. La respuesta es no. No nos une nada. Más encima tenemos entre nosotros, en nuestras filas, infiltrados de Satanás como son los falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos cristos, para peor. O sea, nada nos une. ¿No les parece curioso que la que trata de unificar la iglesia no es ni más ni menos que la iglesia romana? Qué curioso. Y hago la salvedad, que es romana, porque esta iglesia que pide la unidad se dividió en dos. Hubo un cisma con Constantino, dando lugar a la iglesia católica apostólica griega, la cual para muchos teólogos, la madre de las rameras, por no mantenerse pura, sin mancha ni arruga, la cual salió de los mismos pies de Jesucristo en el Pentecostés. Por supuesto, todos tendríamos que reconocer que la iglesia católica apostólica romana es la iglesia de Jesucristo. Es la iglesia que nació a los pies de Jesucristo y fue instaurada en el Pentecostés. Pero esa iglesia simplemente se mezcló. Hasta este momento, la iglesia romana es una mezcla de muchas filosofías paganas, la cual ha fornicado y mezclado con todos los pueblos de la tierra, teniendo sus liturgias, doctrinas paganas idólatras, babilónicas, egipcias, teniendo las manos manchadas con el río de sangre de la Edad Media y su Santa Inquisición, matando mayas y mapuches y todo tipo de etnia que no comulgaban con sus dioses y con su reina de España. Note que a los mayas los diezmaron los católicos que llegaron a invadir. Si de los 4 códices quedó uno solo donde se vio el tema del calendario maya, pero en la línea de la Iglesia Católica Apostólica Romana ha corrido mucha sangre, sobre todo con el tema de la Inquisición. A muchas personas la mataron porque las constituían herejes o brujos, porque simplemente no creían en sus prácticas. Inventando doctrinas falsas como el purgatorio para poder vender indulgencias. Esta es la que llama a los evangélicos protestantes como hermanos separados. Ese es el discurso visible. Es como alguien llamaría la respuesta políticamente correcta. La Iglesia Católica Apostólica Romana trata a los pentecostales, a los evangélicos, por decirlo de alguna manera, a los protestantes que protestan o protestaban con Lutero por la doctrina de la Iglesia Católica, les llama los hermanos separados. Los hermanos separados. Pero en la íntima los trata de herejes y blasfemos. Plasmada estas palabras en su versión bíblica de 1823, Félix Torres Amat, con su hablar lento, lacónico y pausado. Yo creo que usted ha escuchado a algún católico con jinetas, como se le llamaría. El discurso es bien claro. El Señor dice, bueno, estamos buscando caminos de encuentro, los cuales nos permitan la unidad y que todo salga bien, conforme a la voluntad de Dios. Y estamos buscando la paz, la reconciliación. Y todo ese lacónico, todo eso lento, disfraza algo mucho más fuerte y mucho más audaz que lo que dice su lengua. ¿Una prostituta podrá prostituirse? La respuesta es no. Porque ya es ramera. Las que se podrían prostituir son las que no son rameras, sino vírgenes. Y estas justamente son las iglesias que no han mezclado su doctrina y tampoco siguen al último cantante cristiano de éxito o al último pseudo iluminado de Dios.
La iglesia tiene que mantener la sana doctrina, lo que hemos escuchado y creído de Jesucristo. Eso hacemos. Y por mantener una supuesta unidad, no podemos nosotros dejar los fundamentos, los rudimentos de nuestra fe, que son que Jesucristo es Dios, ¿cierto? Que viene prontamente por la iglesia, y hay que mantenerse en santidad y con fe, porque sin ella nadie verá a Dios. Si algún sacerdote católico apostólico romano se le cae algún animal a un río, no cabe duda que algún pastor evangélico protestante le ayudará hasta rescatar al animal, aunque esté todo el día y toda la noche tratando de recuperar el animal. Pero eso no dará lugar a que el sacerdote le invite a predicar al pastor el domingo en la mañana a la misa de Cuaresma. Y el pastor invite al sacerdote católico a predicar en el culto a Jehová el domingo en la tarde. Porque no hay ninguna unidad entre la luz y las tinieblas. Aunque el sacerdote piense que la tiniebla no está en él, y el pastor piense lo contrario. Tengamos cuidado con esto, hermano, porque tratando de mantener buenas relaciones con todos, como dice la Escritura, ¿cierto? En cuanto dependa de vosotros, está bien con todos los hombres. Pero eso no significa que nosotros tengamos que tratar de hermanos al primero de cambio en que se nos pare enfrente. Porque la Escritura es bien clara. La doctrina entiende de que uno es hijo de Dios si guarda las Escrituras. Entonces, si veo personas que están yendo en contra de las Escrituras, obviamente esa persona no se constituye mi hermano y yo tampoco me constituyo hermano de él. Por eso, dentro de la fe, obviamente que tenemos unidad dentro de muchos conceptos. Y claro, realmente tenemos diferencias de liturgia, pero otras no. Otras simplemente nos vamos a dar el brazo a torcer hasta que Cristo venga. El que quiera apostatar, el que quiera mezclarse, que lo haga, pero cada uno dará cuenta de sí delante del Señor. A nadie le parece curioso. Todo esto apunta a un solo gobierno mundial, una sola moneda, una sola ley y tribunal mundial, un presidente mundial, una bandera mundial, una economía mundial y una religión mundial. Y adivine quién va a ser la cabeza de esa gran religión. Esta es una artimaña más de Satanás para ocultar el camino para que las personas lleguen a Jesús y a su salvación. Este es un camino sin regreso, porque muchos se venderán por algunas monedas y conveniencias al Dios Mamón, Dios de este siglo de apostasía y decadencia, y serán muy pocos los que mantendrán apartados de estas empresas transnacionales supuestamente religiosas. Pero para todos los que mantengan la sana doctrina, la fe en Jesucristo, serán vituperados y perseguidos. Pero no temamos, porque lo mismo le hicieron a nuestro Señor Jesucristo y a todos aquellos que fueron antes de nosotros, para los cuales le espera la corona de vida y serán los que se sentarán en el trono de Dios. Hermanos, la palabra radical, fundamentalista, no significa o que sea sinónimo de interperante y de tosudo, incluso de fariseo o de legalista. Si algo le tenemos que nosotros agradecer a los fariseos, que mantuvieron la fe. Qué curioso, porque a los que mantienen la fe y son rigurosos en la doctrina, muchos dicen, no, si este gallo, este es fariseo, como si fuera algo negativo. A posterior, claro, los fariseos erraron el blanco, se desviaron, empezaron a diezmar hasta la menta y el comino y la ruda. Pero si no fuera por ellos, hermanos, nuestra doctrina también hubiera cambiado. Así que
no me parece descabellado el por qué nuestro Señor llamó a Pablo al ministerio. Fariseo de fariseos. Ellos guardaron la fe, ellos guardaron la escritura en los 400 años de silencio, entre Malaquías y Mateo, por llamarlo así, aunque técnicamente tendría que ser desde Malaquías a Juan el Bautista. Entonces, mantengamos la doctrina. No mezclemos situaciones simplemente porque nos cae simpático o porque tenemos que hacer alianzas simplemente por obligación. Mire, las iglesias que no se unan a este movimiento ecuménico, como ya se han unido bastantes cantantes cristianos, para que le voy a dar nombre, ¿cierto? Si usted ya sabe, seguramente en su mente ya andarán como 5 renombrados entre hombres y mujeres. Son ecuménicos, pastores ecuménicos, líderes de opiniones ecuménicos, que ahora se están como desenmascarando y ya no pueden decir que no. Están buscando un nuevo camino que quieren conocer. Bueno, búsquelo, pero ¿sabe qué? Para ser salvo hay un solo camino, que es Jesucristo. Entonces todas estas iglesias, y más encima la Iglesia Católica Apostólica Romana, trata a las iglesias evangélicas simplemente como herejes. En su íntima, los protestantes son herejes. Y muchos de estos protestantes que van a seguir la sana doctrina manteniéndola, van a ser perseguidos. Porque la unidad de la iglesia, de que va a ser, ningún problema. Es como que si en Chile nosotros tapáramos el sol con un dedo creyendo que los homosexuales no se van a casar. Se van a casar igual. De aquí a 10 años, 20, 50 años, en Chile habrán casamientos de lesbianas y de homosexuales sí o sí. ¿Por qué? Porque sería parar el tren con las manos creyendo que no va a ser. Esto es lo mismo. La Iglesia Ecuménica Mundial va a ser. Porque para eso el anticristo se está preparando, para una iglesia mundial, y va a ser encabezada por la gran ramera. Todos los teólogos apuntan a que la gran ramera es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Por tanto, todos los que guarden la Escritura serán perseguidos y serán vituperados y calumniados. Note un detalle. Si usted entra en este tema del catolicismo, está lleno de elementos paganos. El nuevo Papa, ¿cierto? Francisco, si usted ve la cruz que él lleva, es una cruz gris o ploma, si usted lo quisiera decir, una cruz gris y ancha. Y no es curioso de que el Cristo no esté con los brazos abiertos, como crucificado, sino que el supuesto Cristo está con las manos cruzadas o los brazos cruzados en X, tocándose los hombros. Y esa es una imagen totalmente egipcia y pagana, porque la Iglesia Católica Apostólica y Romana está llena de mezclas paganas. Por eso se le llama ramera, la gran ramera. La gran ramera que se ha prostituido con todos los pueblos de la tierra. No se mantuvo santa, no se mantuvo apartada mientras venía el esposo Jesucristo a buscarla. Se prostituyó. Y en los últimos tiempos de la iglesia, la Biblia dice que la fe de muchos se acabará. Hallará fe en la tierra cuando venga Jesucristo, y el amor de muchos se acabará. Se enfriará, dice. Entonces, en buscar una iglesia santa y piadosa, si bien es cierto, no es fácil, pero que nuestras diferencias sean litúrgicas, pero no doctrinales. Entonces, por eso que hay tantas religiones, y es por eso que hay tantas denominaciones, sobre todo evangélicas. No, que la iglesia evangélica de la Reforma, y después se abre la otra que dice de la Reforma de la Reforma. Entonces estamos llenos de reformas porque cada uno quiere ver lo que quiere ver de la Escritura. Por tanto, aquellos que mantengan su fe y aquellos que mantengan su doctrina serán perseguidos y serán perseguidos. Pero la Biblia dice, como también dice a todos los que vencieron y van a vencer, en el mensaje de las 7 iglesias, ¿cierto? Completando con la de la Odisea, en cual dice que ni siquiera Jesucristo está dentro de la iglesia, Él está fuera de la iglesia y está llamando para que le abran. Pero la Biblia dice que en cada uno de los mensajes a la iglesia tiene un beneficio
y tiene un galardón, tiene un premio a aquellos que permanezcan en la fe, en la esperanza, ¿cierto? Y en la sana doctrina, que no se avergüencen de la palabra de Dios. A cada uno le ofrece una bendición, y sobre todo la última, porque el no apostatar, el no irse en contra de la fe, será muy difícil en los posteriores tiempos. Por eso que la bendición mayor es a la iglesia de la Odisea, a los que salgan de la iglesia de la Odisea, a esta iglesia apóstata, a esta iglesia amadora del dinero, del Dios Mamón, porque la última iglesia cambia de Dios. Entonces se va hacia los oportunistas, a quien le da más, como cual ramera. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice aquel que venciere, ¿vencer qué? Vencer la apostasía. Vencer la parte ecuménica, mantenerte puro y santo para la gloria de Dios. Mire qué hermoso este versículo, que de hecho es lo último que voy a leer, dice Apocalipsis 3:21, dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si usted tiene espíritu en su corazón y tiene un oído espiritual, obviamente entendamos esto: el orden mundial viene sí o sí, y las cosas no podremos detenerlas con las manos, pero mientras dependa de nosotros, mantengamos la fe, mantengamos la sana doctrina. Es por eso que siempre invito a volver a la Escritura, volver a la palabra, que conversemos con nuestros pastores, con nuestros maestros, con nuestros ministros, con nuestros predicadores, y que nos santifiquemos, ¿cierto?, cada día para la gloria de Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por ser parte de estos estudios. Son una pincelada de estudios, simplemente una idea vaga para dar lugar a la conversación. Pero si tiene una duda, o quizás necesita aclarar algún término, comuníquese con nosotros. Esperamos poder darle un pincelazo de luz sobre su pregunta. Escriba a juancarlosoto7@gmail.com, o también vea nuestros videos en YouTube o en Apología Bíblica en Facebook. Muchísimas gracias. Buenas tardes y que el Señor le bendiga.